Bueno, muy buenas, amadas y queridos egresados. De nuevo, un gusto poder compartir con ustedes este estudio bíblico. Ya en Apocalipsis 12 hemos avanzado y espero que haya dado ya una mirada, por lo menos, al material que les envié. Una miradita detenida, observando cada cita bíblica que ayuda a comprender la coherencia del mensaje y lo que Dios quiere mostrarnos como iglesia para los últimos tiempos. Sigo creyendo que ustedes son ese equipo pionero, líder que va adelante, que son un soporte muy importante para la iglesia y que son los que tienen más claro lo que está sucediendo en este momento y los que deben tener más paz, más paciencia y más fe para que logremos pasar este momento difícil. Voy a avanzar en unos cuatro versículos, solamente porque el audio de pronto queda muy pesado, y en dos partes ya completo, digamos, los siguientes versículos, para llegar hasta el versículo 9 en esta primera etapa. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 12, apareció en el cielo. Es decir, hay otro cuadro espiritual. Ahora me gustaría que hiciera una lectura de todo el capítulo para tener como la mirada completa, el contexto. Pero yo creo que ya lo hizo y de todas formas lo puede volver a hacer antes de entrar a seguir con este audio el versículo a versículo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Para la iglesia tradicional les ha parecido muy fácil decir que la Virgen, porque estaba con dolores de parto, etc. Pero no es así. El cuadro espiritual que Juan ve es muy sorprendente de tal manera que dice que fue una gran señal. Y esta mujer es literalmente, es un colectivo de personas que tipifica a la nación de Israel. Una mujer, la nación de Israel, y por eso hay citas bíblicas donde siempre en el lenguaje del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, por ejemplo, se habla de la gran ramera como una mujer, y se está hablando desde esa iglesia apóstata que se desvió. Se habla de la esposa del Cordero. Entonces, ¿cómo así? Jesús, no, se está hablando del colectivo, de que la iglesia que constituye un colectivo y se le dice la esposa. En la antigüedad se llegó hasta hablar de Israel como la prostituta, como la viuda. Entonces, esa mujer tipifica la nación de Israel, que está vestida de gloria, porque de todas maneras, aunque su corazón se endureció y sigue endurecido para no reconocer al Mesías, Dios la ha vestido de gloria, ha prevalecido en la historia, ha tenido tiempos de gran esplendor, y realmente de Israel hay mucha ciencia, hay mucha gente sobresaliente, hay muchos premios Nobel, tiene una historia muy apasionante, y es vestida de sol, gloria, resplandor, con la luna bajo sus pies, hablando de que hay autoridad. Está bajo sus pies, lo que tipifica la luna como la parte terrenal, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, hablando de las 12 tribus de Israel. Y ahí vamos al sueño de José. Cuando José tuvo el sueño, fue un sueño de justamente un sol, las estrellas y la luna, y un gobierno. Sin embargo, en ese momento no había nación de Israel, era apenas una familia, la familia de Jacob, pero no había nación de Israel. Entonces ellos entran a Egipto como una familia, después de que José es el gobernador de Egipto, y salen después de 430 años como una nación. En el sueño de José se ve también esta imagen del sol, de la luna y de las estrellas, simbolizando lo que es la nación de Israel. Salen como una nación. Dice el versículo 2, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estando encinta, ¿por qué? Porque el Mesías nacería justamente del pueblo hebreo, de los judíos. Juan 4:22 nos lo confirma.
La salvación viene de los judíos. Y clamaba con dolores de parto. ¿Por qué con dolores? Porque recordemos que una de las palabras que el Señor le dijo a la mujer es: parirás con dolores tus hijos, o sea, multiplicaré tus dolores. Y Israel ha tenido que vivir la persecución de los imperios persa, de los sirios, los griegos, los romanos, un sufrimiento histórico. ¿Por qué? Porque de Israel nacería el Mesías. Eso es como con dolores y en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué? Porque finalmente debía nacer ese Mesías, y por eso Isaías 9:6 dice que nos dará un niño, será llamado príncipe, bueno, con todo un esplendor, un Mesías enfocado al gobierno, a un Mesías de gobierno. Ahí está la cita bíblica en Isaías 9:6, para que ustedes vean cómo se está hablando de que les he dado ese Mesías, ese Salvador. También apareció, versículo 3, otra señal en el cielo, y he aquí una gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es decir, que simultáneamente Juan, como espectador privilegiado, está viendo una señal también en el cielo. Es un cuadro en el cielo. Ya sabemos que en el Apocalipsis hay cuadros en el cielo, cuadros en la tierra, que no necesariamente están dentro de una línea de tiempo o de manera sucesiva, sino que en la medida que podamos comprendiendo lo que está sucediendo, nos vamos dando cuenta que no necesariamente va una cosa detrás de la otra. Por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis tienen su mayor relevancia prácticamente en toda la gran tribulación, porque es cómo se va agudizando el dolor y la aflicción de la humanidad, comenzando por paz, por muerte, por hambres, por grandes mortandades. Entonces es como un desarrollo dentro de la gran tribulación de momentos muy difíciles por los que atravesará la humanidad. ¿Sí? Entonces, decir, y después de esto viene esto y el otro, no. Se va transformando en el conjunto de la gran tribulación. Y vamos viendo también cosas que sí van una detrás de la otra, pero no es la regla general. Hay que leer todo, entender todo y saberlo articular. Por eso vamos despacito entendiendo cada cosa en su momento. Apareció otra señal en el cielo. Y he aquí. Ese he aquí es que Juan se sorprende y dice: pónganme cuidado, como he aquí, oiga, pongan cuidado. ¿Cómo es posible que yo esté viendo en el cielo esta señal? A un gran dragón escarlata. Cuando uno dice en el cielo están los ángeles, está Dios, el trono de Dios, etc. Pero está viendo nada más y nada menos que al diablo, tipificado en el dragón escarlata como un prototipo del diablo, que ahí están las citas bíblicas. Isaías 27:1, Apocalipsis en el mismo capítulo 12 lo describe. ¿Quién es ese dragón? Que es una potestad demoníaca que se llama diablo, Satanás, el engañador. Y ese color rojo es como sediento de sangre. Eso podía significar ese color rojo. 7 cabezas. 7 habla de plenitud, de la inteligencia, pero una inteligencia para la maldad. 10 cuernos. 10 es el símbolo de la perfección matemática. Como quien dice, había una perfección respecto al tremendo poder que tenía este dragón para hacer daño, juntamente con el anticristo, y más adelante da autoridad a la bestia, etcétera, en los otros capítulos. Pero está ahí para causar daño. Entonces habla de 7 y de 10, dando a entender que hay cierta plenitud y cierta perfección en su esfera de hacer daño. Y en su cabeza 7 diademas, como algún resplandor prácticamente. También lo dice Apocalipsis 13:1, que hay también diademas, pero más adelante también el Señor Jesucristo tiene muchísimas diademas, quiere decir resplandor. Versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
El dragón tenía una cola y de ahí vienen las caricaturas de que el diablo tiene cola. Pero dice que arrastra las estrellas del cielo. Y acordémonos que por estrellas son ángeles. También lo define Apocalipsis, que estas estrellas son ángeles. Y las arrastra. Por eso se habla de que logró arrastrar una gran parte de los ángeles. Logró Satanás, que era el ángel de luz, seducirlos. Y con un alto grado de influencia, lo logró seducir para que cayeran y convertirse en los ángeles caídos, los demonios. Ahí está en el libro de Judas. Y los arrojó en la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba parada a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Es decir, estaba ahí porque sabe que si nace el Mesías, él viene a desbancarlo de su autoridad sobre la tierra, a exponerlo públicamente en la cruz del Calvario, a quitarle toda fuerza y a anticipar ya su caída. La caída final de Satanás precisamente está en este capítulo 12, así como la perfección de la salvación como tal. Entonces, el enemigo está ahí listo como león rugiente para no dejar que el propósito de Dios se cumpla. Sin embargo, el propósito de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Ya sabemos, como les he enseñado, que en ninguna parte de la Biblia dice que ni la hoja de un árbol se mueve sin su voluntad. Pero sí dice claramente, allá en Eclesiastés 3.8, Eclesiastés 3.8, dice, y se los quiero leer, dice, Eclesiastés, no, se los voy a quedar debiendo, va a tocar, porque ahorita no tengo la exactitud de la cita bíblica, que dice que acaso Dios no tiene control de todas las cosas que suceden como tal. ¿Quién pondría en duda eso? O sea, se lo estoy parafraseando, porque eso es lo que realmente Dios preparó para los últimos tiempos. En muchos pasajes de Apocalipsis vamos a ver, se les dio poder, se les permitió. Es decir, Dios nunca ha perdido el control de las cosas. Entonces, en el versículo 4, que el propósito de este dragón es devorar al hijo de aquella mujer, de Israel, y ese hijo, pues, Jesucristo. O sea, no dejar frustrar los planes de Dios, cosa que no iba a suceder, pero el enemigo siempre está ahí, intentando y haciendo, pues, todo el contrapeso posible. Y dice el versículo 5, y ella dio a luz a un hijo varón. El versículo que les quedé viendo hace poco está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es decir, que Él realmente tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces, quiero continuar, no les quería deber esa partecita, porque me parece importante ir saliendo también de las lagunas. Muchas veces repetimos cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una frase célebre de Gandhi. Entonces nosotros estamos predicando a Gandhi sin darnos cuenta. No, pero lo decimos porque pues, nos suena bonito y tiene lógica y todo eso. Pero tengamos cuidado porque, y así hay muchísimas frases, muchísimas, que las vamos acuñando como verdades, pero no son palabras que estén en la Biblia, pero nos sirven para ilustrar. Pero ojo, esa de que ni la hoja de un árbol cae sin la voluntad de Dios también es una frase que está en el libro del Quijote. Miguel Ángel Cervantes Saavedra que escribió el Quijote, y también una frase que viene nada menos que del Corán. Entonces, una cita del Corán. Entonces, a veces podemos decir cosas que no están en la Biblia. Sin culpa, no de mala fe, yo comprendo. Pero para eso es este seminario, para hacer todas las aclaraciones posibles. Finalmente dice el versículo 5, dio a luz un hijo varón, Jesucristo, que regirá en un futuro con vara de hierro. Ya sabemos que cuando Jesucristo se presentó en la tierra no vino a establecer el reino de una vez. Por eso el Padre nuestro es venga a tu reino, porque el reino no quedó.
porque vamos a ver que regirá esa un futuro con vara de hierro cuando venga el gobierno, es decir, el Mesías, el milenio como tal, y se imponga sobre todas las naciones el gobierno de Jesucristo. Y lo vamos a ver en los próximos versículos, cuando viene en toda su gloria para perfeccionar la salvación, el poder, su reino. Ahí lo vamos a desglosar para entender que en esta presentación de Jesucristo va a regir con vara de hierro, pero nos está hablando de la segunda venida del Mesías a todas las naciones, el gobierno del milenio, y su hijo fue arrebatado, o sea que ascendió a los cielos para su trono, fue entronizado ese Dios hecho carne, pues finalmente vuelve a su trono, es entronizado, como lo vemos en Apocalipsis 5, con los cánticos que le hacen, que él es digno de abrir los sellos, igual gloria, igual alabanza y honra y poder para el Padre como para el Hijo, como para el Espíritu Santo. Entonces es entronizado Dios ya. Y dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 3 años y medio, o sea, la siguiente segunda mitad de la última semana de las 70 semanas. Ya ustedes me comprenden, de la profecía de Daniel. Esa última semana, que es la semana 70, está partida en dos. Entonces aquí, este Israel, Dios lo va a guardar, lo va a proteger, lo va a sustentar, muy parecido a lo que hizo en el desierto, allá en Éxodo, cuando sale huyendo del faraón, va al desierto. Pero ese desierto uno a veces lo toma en el sentido figurado de que es de purificación, a veces también que es de trato de Dios. Aquí dice que ese desierto es de protección, son sustentados, o sea, Dios los guarda, Dios los sustenta, Dios no los deja desfallecer, Dios los guarda de este momento tan difícil, de esa persecución del anticristo, de la bestia, del falso profeta, de toda esa potestad demoníaca. Dios tiene empeñado su promesa con Israel de guardarlos. De tal manera que está diciendo que huyó al desierto, y que no es el caso de la Virgen María. Ella no huyó al desierto, ni de su descendencia se sabe absolutamente nada. Entonces no es el caso de la Virgen María, ella no tenía por qué huir. Y dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Sigue Juan de espectador de primera línea, viendo algo espectacular, una gran batalla, algo espiritual, que no sabemos qué armas se usan, balas, flechas, cómo es cuerpo a cuerpo, pero lo cierto es que hay una batalla entre Miguel, el ángel protector de la nación de Israel, que lo vamos a ver en Daniel repetidas veces, ese arcángel, y los ángeles que apoyan a Miguel contra el dragón y los ángeles que apoyan al dragón, o sea, entre el bien y el mal, y es una batalla definitiva prácticamente, o previa a la definitiva. La definitiva ya es con Jesucristo, con la espada de su boca, y termina todas las cosas. Ya en la cruz del Calvario se dio el primer round, despojado públicamente, le quita el poder. Sin embargo, queda en un ambiente espiritual, moviéndose Satanás todavía en la esfera espiritual, pero sin poder para quienes creemos en Jesucristo y somos llenos del Espíritu Santo y guardamos la palabra de Dios. Entonces el enemigo sabe con quién se mete, pero sigue siendo como el que tentó a Jesús y le ofreció las riquezas de este mundo, y el que tienta a la gente para hacerle caer y del cual tenemos que guardarnos, porque está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y en esta batalla va a suceder algo importante. No prevalecieron ni el dragón ni sus ángeles, sino que Miguel ganó la batalla y ya no se halló lugar para el dragón en los cielos. Como quien dice, ya la esfera espiritual para esta potestad demoníaca se agotó, se acabó. Por eso ya no puede trabajar en la esfera de ser el acusador. Ya más adelante vemos en este capítulo que es lanzado a la tierra. Es más duro todavía para los que están en la tierra. Por eso dice, ay de los que estén en la tierra. Lo vamos a ver en los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque ya la esfera espiritual para Satanás
tipificado en este dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que es lo que está en el siguiente versículo, se agotó. Se agotó. Y dice que fue lanzado fuera el dragón, versículo 9, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Mire que es una sola potestad, por eso dice el cual, no los cuales. El dragón aclara la serpiente antigua, uno. Dos, que se llama Diablo, el acusador, y Satanás, así se llama el adversario, el cual, una sola potestad, engaña al mundo. El padre del engaño y la mentira. Es arrojado a la tierra y sus ángeles son arrojados con él. Es decir, sale de la esfera espiritual. Antes se movía en la esfera espiritual, se presentaba delante de Dios, tenía capacidad para acusar y Dios le había permitido ese acceso. Lo vemos en Job capítulo 1, que tuvo acceso a la presencia de Dios para hablar mal de Job. En Zacarías 3 tuvo acceso para acusar al sumo sacerdote. Y Dios le había permitido, pero ya aquí los días están contados para esta potestad demoníaca, para el mal, para el enemigo del hombre. Están contados los días y Dios ha preparado esa victoria para todo aquel que cree en él y le da el primer lugar. Así que quiero dejar hasta este versículo 9. La semana entrante les envío el documento del versículo 10 hasta el 17, los audios correspondientes y de comentarios muy generales. Son muy generales, pero sí me gustaría que ustedes como metodología tengan el documento, lean el capítulo, se vayan versículo a versículo, cita bíblica por cita bíblica, mediten en cada versículo antes de pasar al siguiente, ténganlo claro. Después articule toda la idea y vea, visualice lo que está leyendo, que es bien apasionante. Sabemos que son cosas y sucesos que uno dice, Dios mío, uno nunca se los imagina, pero no nos imaginamos nunca estar viviendo las señales de los últimos tiempos. Las estamos viviendo, que son las plagas como el coronavirus, las estamos viviendo. Y Dios nos guarde de las hambres y de los rumores de guerra. Pero de alguna manera en el mundo hay rumores de guerra en muchos lugares y se vive el hambre también. Entonces, gracias porque Dios nos dio la fe para permanecer fuertes, seguros en sus promesas. Quiero que recordemos que venimos de una escena poderosa en el capítulo 12, la aparición de la mujer, la aparición del dragón, la batalla en el cielo. Y estamos dentro de la trompeta séptima, el séptimo ángel más bien, que toca la trompeta y que ya es anunciado pues el reino del Señor y comienza ya en el punto exacto de la mitad de la semana, como un paréntesis donde comienza ya a entenderse que viene la segunda mitad a partir de esos sucesos en la tierra como sucesos en el cielo. Ya sé que poco a poco vamos comprendiendo todos que no necesariamente hay una línea de tiempo cronológica, sino que son sucesos que tenemos que saber articular y entender para poder tener el mensaje completo de Dios. Dice el versículo 10, oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este versículo 10 como el 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, son versículos muy conocidos por todos nosotros, porque se proclaman constantemente para entender la victoria de Cristo en la cruz y nuestra responsabilidad de confesar esa victoria que fue dada por la sangre de Cristo. Ahora miremos con exactitud qué es lo que sucede. Esa gran voz en el cielo que decía, entonces es un cántico, aunque habla de una gran voz, es un cántico y lo vamos a entender cuando vemos más adelante que son varios los que están diciendo nuestros hermanos. Se está hablando en plural.
Y es un cántico de muchos de los redimidos que ya están ocupando un lugar celestial. Acordémonos que en la resurrección del Señor Jesucristo dice que se abrieron los sepulcros y fueron levantados los santos, que hasta ese momento pues, eran los santos, o sea, los escogidos por Dios. Ahí todavía no había iglesia. Entonces ahí ya hay unos redimidos. Acordémonos que hay otros que están debajo del altar allá en el capítulo 6, clamando hasta cuándo Dios, hasta cuándo Señor, no vengas nuestra muerte, etc. Entonces que sabemos que ya hay redimidos, la misma iglesia que está redimida. Entonces hay un cántico que dice, ahora ha venido. ¿Por qué? Porque todavía no estaba totalmente o de manera consumada lo que ellos están cantando. Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Es decir, la consumación de la salvación. Por eso la palabra dice que le conoceremos tal como es ya en otro momento. Tenemos las arras de la salvación, pero la consumación de la salvación es en el cielo, cuando ya recibamos el galardón y definitivamente entremos a reinar juntamente con Cristo. Ya es la consumación. El poder, hablando de que ha venido ese poder para poder gobernar con justicia y verdad. O sea, el poder es la capacidad de dominio que puede tener algo o alguien, pero en este caso es para juzgar con justicia y verdad. Por ejemplo, Apocalipsis puede sonar como un libro escalofriante, pero es un libro que habla del amor de Dios, de la justicia de Dios y de la esperanza que Dios nos da. Entonces, ese es como el contraste de pensar que es escalofriante, ¿no? Es que está operando el amor de Dios para que se vuelvan a Él, la justicia de Dios, porque tiene que haber una justicia, o si no, no valdría la pena estar haciendo las cosas bien si todos vamos para el mismo lado. Y es un libro de amor y de misericordia de Dios, Apocalipsis. Entonces es un poder enfocado en la justicia y la verdad y el reino de nuestro Dios. Está hablando de que ha venido el reino de nuestro Dios. Acordémonos que el Padre nuestro es venga tu reino. Como quien dice, aún no está el reino y nuestro clamor debe ser venga tu reino. O sea, que se establezca el reino de Dios, aquí en la tierra como en el cielo. Y de nuestro Dios, hablando del Dios Trino, que venga el reino de Dios, porque dice, y la autoridad de su Cristo, es decir, del gobierno del milenio, ha venido. Ese es el cántico que se oye, es un cántico de alegría, es una gran voz que dice, ya llegó pues este momento, porque ha sido lanzado fuera el acusador. O sea, el motivo de ese regocijo es que el acusador fue echado fuera. O sea, en la batalla del ángel Miguel con el dragón, lo derrotó y fue expulsado a la tierra. Entonces echado fuera el acusador. Y dice, de nuestros hermanos. Están hablando los ya redimidos en un lugar celestial de nuestros hermanos. ¿Cuáles? Los que están en la tierra. En ese momento pasando por la gran tribulación, que llevan el nombre de hermanos porque habrán judíos, habrán consiervos también, o sea, personas que serán de otras naciones. Entonces dicen de nuestros hermanos, porque finalmente van a venir a ser los hermanos de los que están evaluando ese cántico. Quiero decir que en este momento nosotros tenemos que precisamente confesar la sangre de Cristo, porque esto es algo que sucederá después. Entonces es algo que sucederá después para que nosotros aprendamos hoy lo que va a suceder y de tal manera tengamos más conciencia de que debemos hacer la confesión de la sangre de Cristo para que el acusador no pueda causar estragos en nuestra vida, porque el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche, porque el oficio de Satanás es como el de un fiscal, acusar y acusar y acusar y acusar. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo nos dará convicción de pecado, de justicia y de juicio,
porque de pecado es para que nos arrepintamos, de justicia de que el Señor ya lo despojó en la cruz, lo exhibió públicamente, es algo espiritual, pues, primer round, y de juicio es que ya no puede actuar sobre nuestras vidas. Ese es lo que el Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, porque el que nos puede defender ante tal acusador es el Señor Jesucristo. Ese es el versículo 10, hablando de que hay un gran regocijo porque ya se ve con toda claridad el gobierno de Cristo, la gloria total de Dios, la consumación de todas las cosas. Y dice, y ellos le han vencido. Es decir, esos hermanos han vencido, por eso la Biblia dice que somos más que vencedores, en la medida que hagamos la confesión. Porque aquí dice, por medio de la sangre del Cordero. Y acordémonos que la sangre del Cordero está hablando de que el Señor, pues, llevó nuestros pecados en la cruz, derramó hasta la última gota de sangre, y está diciendo que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, acabó con el poder de Satanás, y esa es la victoria que tenemos los que somos más que vencedores, que podemos entender que fue algo espiritual, los despojó públicamente, pues es algo más a nivel espiritual. Y esa es una de las armas más poderosas que podemos tener como cristianos, la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y aquí es donde entran las 5 confesiones que tanto se han trillado y que hay que repetirlas. Efesios 1:7, que está la de la redención y a la vez está la del perdón. Entonces, repásenla. Primera de Juan 1:7, que está la de que somos limpios. Romanos 5:9 habla de la justificación por su sangre. Hebreos 13:12, la santificación por su sangre. Y son las confesiones de esa sangre, de ese Cordero que venció en la cruz a este enemigo por el cual tenemos que sentirnos más que vencedores. Y dice, y menospreciaron sus vidas. O sea, en ese momento van a menospreciar sus vidas, es decir, reconociendo el poder de resurrección de Dios, no importará morir. Y Romanos 12:1 dice que nos presentemos como sacrificio vivo, o sea, entregando todo, dice que hasta la muerte. Es decir, llegando hasta la muerte es llegando hasta el verdadero sacrificio. No necesariamente hasta la muerte de que algún día se va a morir, sino hasta el mismo sacrificio, tanto que Apocalipsis 24 nos habla que cuando ya están allá sentados en el trono, en Apocalipsis 24, está todos los redimidos, están, ángeles, está todos los que han recibido facultad para gobernar. Dice que en los tronos recibieron facultad para juzgar los que estaban sentados en esos tronos, y estaban las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Habla de los decapitados, por eso habla del sacrificio. Quiero dejar hasta aquí estos 2 o 3 versículos, porque de alguna manera son como los más extensos, los otros son un poquitico más cortos, pero para que ustedes los digiera, los repase, los examine, vaya a las 5 confesiones, memorice las citas bíblicas, memorice la confesión. De alguna manera son de las armas que tenemos como cristianos y que Apocalipsis los revela. Esa victoria es por la sangre del Cordero y por el testimonio. Tanto que en su momento entonces, en este momento para nosotros aquí en la tierra, como iglesia todavía no levantada, pero en su momento allá, cuando estemos ya haciendo el cántico, van a haber muchos en la tierra que van a ir hasta la muerte, van a ser decapitados, van a menospreciar sus vidas y van a confesar la sangre del Cordero, y obviamente ya no será por la gracia que serán salvos, sino será por la obra de su propia muerte, pero serán salvos de todas maneras, gracias a que pondrán su vida hasta la muerte. Apocalipsis 12, versículo 12.
Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, es decir, ya están redimidos, han subido al cielo, habrá júbilo y alegría por todo lo sucedido. Y aquí el Señor invita a que sea así, que haya fiesta, haya júbilo, haya alegría. Ay de los moradores, y ese es el tercer ay de los que ya sabíamos que iba a haber un tercer ay, ya dentro del toque del séptimo ángel de esa trompeta. De los que son moradores de la tierra y del mar, como que dicen los que habitan este planeta. Ese tercer ay implica dolores y sufrimientos para los que quedan en la tierra, porque sufrirán la gran persecución del anticristo y la gran prueba de fe. Entonces, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque ya no tiene una esfera espiritual donde se movía con el engaño, sino que ya va a atacar de una manera directa. Entonces está como león rugiente buscando a quien devorar. Y es una manera ya directa, agresiva de Satanás para los que queden aquí en la tierra, sabiendo que tiene poco tiempo, es decir, porque sabe que su tiempo está contado. Entonces la estrategia es arrastrarse al que más pueda, llevárselo enredado hasta la muerte, porque esa es la ira de Satanás contra Jesucristo, contra el pueblo de Israel y contra los cristianos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, percibió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. O sea, cuando ya el dragón se vio por fuera de la esfera espiritual, entonces se dedicó a perseguir a Israel. Y es donde vemos que Israel sufrirá una gran persecución antes del final de todos los tiempos, una persecución muy fuerte, porque había dado a su hijo varón. Es decir, nacerá ese Mesías, vendrá de Israel. Satanás sabe que vendrá de Israel porque es lo que proféticamente está escrito, que la salvación vendrá de los judíos. Entonces, sabiendo Satanás que ya Jesús había estado en la tierra, lo había despojado públicamente, ahora el dragón lo desarma, el ángel Miguel lo desarma espiritualmente, entonces persigue la nación de tal manera de amargarle el rato a la nación de Israel y tratar de frustrar el plan de Dios. Ahí están las citas bíblicas que nos hablan claramente de lo que es el día del Señor, entendido como la segunda venida de Cristo para el lenguaje de los judíos. Perdón, el día del Señor es la venida del Señor que esperan los judíos en Israel. Pero para los cristianos, pues es la segunda venida porque Él ya vino, sino que los de Israel no se dieron cuenta. Y todo está explicado en Romanos, que gracias a esa ceguera, pues se abre una puerta para nosotros los gentiles, y ustedes ya manejan ese tema. Está en Romanos 11 más exactamente. Versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de la serpiente al desierto a su lugar. Esas dos alas es también como muy parecido a lo que en Éxodo 19:4 el Señor habla de que los levantó como con alas de águila. El Salmo también 91 habla de que se bajó sus águilas. Isaías 40 también habla de las que Dios nos da como alas de águila para correr fuerte, para escapar, que volase, que pudiera escapar Israel de esa serpiente a ese desierto, que es el lugar seguro y de protección que Dios ha escogido para sustentar a ese remanente de Israel. Porque si bien es cierto, no todos son judíos los que nacen en Israel. O sea, simplemente por la nacionalidad de Israel no lo hace judío, sino que el Señor sabe realmente quién lleva la religión por dentro, la Torá y su ley, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, los 3 años y medio, los 42 meses o los 1260 días. Son cifras equivalentes. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Entonces aquí vemos como por río entiéndase como semejanza de ejércitos o de gran oposición, por lo que habla de la fuerza de un río que arrastra, que destruye, y dice para que fuera arrastrada por el río. O sea, evitar a toda costa que Israel subsista.
Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y se tragó al río. O sea, el milagro sobrenatural serán tiempos de milagros, y así como el número 1632 se abrió la tierra y se tragó a esta gente, así se abrirá la tierra también, y se verá entonces la acción de Dios también protegiendo a su pueblo. Y dice el versículo 17 ya terminando, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se llenó de ira porque no podía hacer más. No pudo destruir ese remanente de Dios. O sea, esos que Dios escogió para colocar bajo protección de manera especial, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, o sea, contra algún resto de judíos que tendrá que convertirse en medio de esta segunda semana y que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y también de los no judíos que se habrán convertido creyendo en Jesucristo en este transcurso de la segunda semana. Sufrirán esa persecución, se convertirán, pero acordémonos que ya no es por la gracia, es por la ley. Darán su vida hasta la muerte. Pero finalmente el Señor está extendiendo esa esperanza de salvación para todos. Es algo que, aunque parezca escalofriante todo lo que sucede en Apocalipsis, ahí está el amor de Dios, ahí está la justicia de Dios, y ahí está la esperanza que el Señor nos da para que nos aferremos a Él y no nos apartemos jamás y aseguremos ese lugar con el Señor en lo alto de los cielos. Mis queridos y amados hermanos, Dios les bendiga. Estén estudiando, les mandé una buena tarea. Antes de leer esto, de escuchar estos audios, coja el documento, puntualícelo, vaya a la cita bíblica, léala, compréndala, oiga los audios una y dos veces, y sobre el documento, cuando ya comprenda bien, pase al capítulo 13, dele una lectura, otra segunda lectura y prepárese, porque vamos a avanzar en esta cuarentena, a ver si acabamos. Estén orando por misericordia y sanidad para la humanidad, por todo el mundo, por la iglesia y por los no convertidos, porque si están ciegos es porque la iglesia no les ha predicado, no han oído en Cristo, y ahora llegó la gran oportunidad para la iglesia que todo el mundo oiga de Dios, todo el mundo, por redes sociales, escuchará predicaciones, se sumarán a muchos eventos de iglesias a escuchar voces de esperanza y a oír de Cristo y a oír de Dios. Entonces es una coyuntura con una gran oportunidad para ganar. Sume a su familia, sume a sus amistades, péguelos al link de las prédicas de Bogotá y la prédica nuestra los sábados. Los que son líderes de célula, que son la mayoría de ustedes, así tengan un discípulo, usted es un líder, o 2 discípulos, o 10, no deje de hacerla. Pida instrucciones a su líder de 12 cómo hacerla y cómo abrir un grupito de Zoom, o hay varios también, Meet, hay Duo, varios grupitos que se pueden abrir y para 10 personas sin ningún costo, pero obviamente pida las instrucciones a su líder del paso a paso para que usted también haga la célula en línea. Vamos a estar pidiendo un reporte de esas células, que no podemos dejar que la gente, los más seguros son ustedes. Ustedes ya dependen de Dios, ustedes ya llevan una vida con Cristo, ustedes ya llevan, digamos, tienen una gran fortaleza. Pero muchos de los que están debajo de ustedes, que son nuevitos, acaban de llegar, están muy distraídos, están llenos de incertidumbre, y el enemigo los puede seducir y los saca del camino, los llena de temor y los consume en amargura, en temor, en desesperanza. Y ustedes tienen la palabra de vida para decirles: vuélvanse al Señor. Él traerá paz a tu corazón. Él abrirá los cielos. Él traerá vida, y vida en abundancia en esta tierra, y vida eterna para siempre.